y también donde pudiera ocurrir fluencia, pero básicamente se refiere a los extremos. Entonces dice aquí, la longitud de LO debe ser el más grande de A a C. ¿Ok? El más grande de estos. Entonces, vamos a calcular aquí la longitud de LO. Vamos a calcular aquí la longitud L sub O. Y es el más grande de, primero, deep. Cuando hablan de deep, es la profundidad de la columna, se refieren a la medida más grande. En este caso, pues sería H. ¿Vale? H de la columna, la medida más grande de la columna. En la cara del nudo. Después, 1/6 del claro libre. 1/6 del claro libre. ¿Sí? Y finalmente, 18 pulgadas. 18 pulgadas. ¿Cuánto es el claro libre? Pues el claro libre, ahorita lo escribo así nada más, pues es esta medida. ¿Ok? Todo lo libre de tu columna. En este caso, pues es 2500 en ambos. Pueden variar, entre columna y columna pueden variar, ¿están de acuerdo? Si aquí tienes 2500 y aquí tienes 2000 milímetros, pues variará. Entonces son el claro libre 2.5 metros libres, es lo que tengo. Entonces ya con esto, ya me dice aquí el MATCAT que estamos hablando de 457 milímetros, casi medio metro, ¿sí? 4.45 centímetros. Entonces vamos a sacar unas líneas de referencia, 457, aquí. Voy a sacar esta línea, la voy a poner de color azul. Y me las piden a 4.57 milímetros. ¿Vale? Vamos a poner otro color que casi no se ve. Ahí está un rojo. ¿Sí? Y esa línea pues también deberá ir acá. Entonces, esta zona es la zona que vamos a confinar bien. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se vería aquí mi columna? Vamos a copiar esto. Un segundo. Vamos a copiar esto. Vamos a ponerlo aquí. ¿Vale? El primer estribo nos recomiendan que esté a 50 milímetros del paño. Entonces, aquí le di 50 milímetros. Ahí es donde nos recomiendan colocar el primer estribo. Aquí. Del paño. ¿Vale? Ese sería el primero. Y ya de ahí, pues todos los demás. Entonces, aquí toda esta zona va a necesitar estribos cerrados. Estribos cerrados de confinamiento hasta acá. Puedes poner uno adicional o dos adicionales si quieres, pero con eso es ya lo normativo. ¿Sí? De aquí voy a hacer un espejo. Y ya tenemos esta zona bien confinada. ¿Ok? Ahora, en esta parte central, repito, puedes ponerlos igual si quieres, pero aquí vamos a ver qué nos dice el código. El código nos dice aquí, más allá de la longitud LO dada en la sección tal, los estribos deben seguir siendo, digamos, hoops, o sea, deben seguir siendo con ganchos cerrados, estribos de confinamiento, pero dice aquí que la separación ya no deberá exceder de 6 pulgadas o 6 veces el diámetro de la barra de menor diámetro, de la barra longitudinal de menor diámetro. 6 veces el diámetro menor de la barra longitudinal para varillas grado 60, y aquí viene algo similar, aunque dice que son 5 diámetros, para varillas de grado 80. Nosotros usamos el grado 60, o sea, los 60 KSIs
es el acero que ocupamos, el 420 megapascales o el 4.200 kilos por centímetro cuadrado. Pues, básicamente aplicarían estas dos, 6 pulgadas o 6 veces el diámetro de la barra longitudinal. Entonces vamos a hacerlo aquí. Sería, vamos a ponerle la separación en central, así le voy a llamar ahorita. Sería aquí dice el mínimo, ¿no? Smallest. Debe ser al menos ajá, no. Sí, the least, es el más pequeño de esos dos. Entonces aquí le vamos a decir el mínimo de 6 pulgadas o 6 veces el diámetro de la barra longitudinal. 6 pulgadas o 6 veces el diámetro de la barra longitudinal. Vamos a poner, si quieren, dB longitudinal. ¿Quién sería dB longitudinal? Pues tenemos varillas longitudinales de 3/4 de pulgada, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, esta sería, le vamos a dar igual, y me pide aquí los estribos a 114 milímetros. Entonces, se están abriendo un poquito más, ya no a 400, sino perdón, ya no a 40, sino hasta 114. Entonces podríamos ponerlos un valor cerrado, pues yo los pondría a 10 centímetros, a 100 milímetros, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? 10. Entonces de aquí ya copiamos este estribo, ya iría a 100, 200, 300, 400, 500, 600, etcétera. ¿Sí? Voy a sacar una línea central aquí para poder hacer un espejo. Y creo que me faltó, me faltaría un estribo aquí. Y otro estribo aquí, ¿vale? Y la longitud central habría que ver si quedó, si pasa. Aquí tengo a centros 100, aquí tengo a centros 120. El límite es 114, pues es aceptable, ¿no? 120 me quedó contra 114, pues se puede quedar así. O ya si no, le pones un estribo adicional. Yo así lo dejaría, la verdad. ¿Vale? Básicamente es nada. Entonces así se vería la columna. ¿Sale, muchachos? Ahora bien, vamos a, como es una columna de 2 niveles, vamos a copiar esto. Espérenme, ya se me está acabando la pila. Déjenme conectar. ¿Ya quedó? Ya. Ok, entonces aquí miren, pongan atención, vamos a copiar estos estribos. No, pues básicamente todo, ¿no? Todo lo voy a copiar acá. Y el refuerzo longitudinal, pues lo voy a subir. Hasta acá, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, ya tengo armadas mis dos columnas. Ahora, ¿qué pasa en la zona central? En la zona central tenemos que conservar los estribos. Entonces, básicamente, irían igual. Van cerrados los estribos en las zonas centrales. Voy a hacer aquí un espejo. Y aquí me faltarían dos más. Este y este. Algo así que quedaría. No sé si están de acuerdo.
así de cerrado, va ahí en el nudo. Aquí en este nudo superior, pues obviamente también habría que cerrar, conservar esta separación, pues hasta donde te dé, ¿vale? Y hasta como por acá. Ahorita esto pues es esquemático, ¿no? Así quedaría. Y en la parte de aquí de abajo también, en la parte de abajo también este armado entra, están de acuerdo en que está entrando a un dado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que conservarlo cerrado. Ahorita vemos hasta qué longitud. Algo así. ¿Ok? Entonces, así más o menos es como se vería la columna. Tenemos entonces, miren, nuestras zonas bien confinadas y en las otras partes pues ya va un poquito más abierto, pero así se vería, así de saturado. Por eso hablo de que a veces pues llegas a una construcción, no ves esto, pues es obvio que ya algo anda mal. Ahora, a veces son elementos que no deben soportar fuerzas sísmicas, o sea, son elementos, por ejemplo, tienen a un lado un muro de mampostería, pues ahora obviamente el muro de mampostería pues está haciendo la función, ¿no? De soportar. Pero si son columnas que sí tienen que soportar el sismo, pues sí deberían de estar bien habilitadas de refuerzo. ¿Ok? Ahora, ¿hasta qué longitud iría esto? Pues aquí estarán de acuerdo en que también hay un dado. Aquí hay un dado. El dado tiene su acero. Tiene sus propios estribos. El dado, ¿cómo se diseña un dado? Pues es como una columna. El dado es básicamente una columna. Entonces se diseña igual que una columna. Tienes que hacer su diagrama de interacción y pues, básicamente todo. Generalmente piden muy poquito acero, porque es una columna, pero están de acuerdo en que es bajita, no es tan alta como una columna normal del edificio. Y luego aparte, pues es grande, porque la columna tiene que entrar al dado. Entonces, al ser una masa tan grande, pues casi siempre los dados, a pesar de que los diseñes y hagas su diagrama de interacción y todo, te controla el acero mínimo. Entonces, básicamente habría que colocarle al dado la mínima cantidad de acero, pues para que cumpla con el código. Pero ahora, ¿cuánto debemos de meter este acero, el acero de la columna al dado? Sobre todo cuando tenemos cimentaciones muy profundas, porque pues no lo vas a, imagínense que te estás desplantando a 3 metros hacia abajo, pues es casi otro piso, ¿no? Pues aquí les recuerdo que se estudia una cantidad que se conoce como longitud de desarrollo. ¿Sí? La longitud de desarrollo que se ve en concreto 1, pues es digamos, la longitud necesaria para que el acero en tensión no se salga del concreto, o sea, para que el acero pueda alcanzar la fluencia. ¿Sí? Entonces, esa sería la longitud a colocar. Simplemente hay que recordar ese tema, buscarlo en el código, y esa sería la longitud para que esto ya no se salga. Se podrían poner aquí, si es que hay el espacio, se podrían poner ganchos estándar. Los ganchos estándar vienen en el capítulo 25, pero seguramente no hay espacio aquí. Es decir, ¿cómo mejoras el anclaje de una barra? Si la barra es recta, estarán de acuerdo en que si a la barra le pones un gancho, es más difícil sacarla, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y si le pones un doblez así, también. O sea, estos ambos casos se conocen como ganchos estándar. Entonces, cuando tengas el espacio, si es que lo tienes, pues primero dimensionas y ya después calcularías estas longitudes. LDH
LDH, que creo que se llama longitud básica de desarrollo, y eso es lo necesario para evitar que eso se salga. Y si no tienes posibilidad de hacer esto, pues sin ningún problema, una barra recta y nada más que obviamente va a ser mucho más larga, tiene que tener mucho más concreto a su alrededor para evitar que la pueda sacar. ¿Sí? El objetivo es que esas barras, aunque se les aplique tensión, lleguen a la fluencia. Que sea tanto su anclaje que no se va a salir. Si eso falla, sería por fluencia. Entonces, bueno, esa parte nada más aquí como comentario, ¿no? Para recordar. Ahora, si se dan cuenta, yo ya habilité la columna y a lo mejor ni siquiera he hecho el modelo en el SAP. ¿Están de acuerdo? O sea, cuando a ustedes les llegue un proyecto arquitectónico que les digan columnas de 30 por 30, columnas de 40 por 40, y aquí va a haber de 40 por 50 centímetros, ¿sí? Ustedes ya pueden, antes de empezar a modelar en el SAP, ya pueden empezar a hacer sus bosquejos de cómo van a quedar sus columnas. Primero las dimensiones, después sus recubrimientos. Los estribos que vas a ocupar, asegúrate que sean pues mínimo del número 3, que cumplas con los dobleces, que cumplas con las longitudes de los ganchos y ya puedes comenzar a habilitar. Después revisas las separaciones entre tus barras, porque si se dan cuenta aquí, pues nosotros revisamos y esto es menor a, ¿se acuerdan que eran 14 pulgadas? 35 centímetros el límite. Entonces, tú la vas habilitando a modo de que vayas cumpliendo con esto. A modo de que vayas cumpliendo con esto. ¿Ok? Esto, si se dan cuenta, está de manera general. O sea, tú más o menos vas diciendo, bueno, aquí voy a necesitar 4 barras, aquí le voy a poner unas intermedias porque ya está es demasiada la separación, ya no cumplo con la longitud XY, ¿sí? Entonces tú puedes ir armando ya tu plano de las columnas que vas a necesitar. Puedes ir armando también inclusive ya las separaciones, porque estas separaciones son por código. Estas separaciones no son por el cortante que le llegue a la columna. Ya después nos encargaremos de revisar si el cortante que le llega es menor que el cortante que resiste. ¿Sí? Pero aquí, por ejemplo, todavía no tengo un modelo de SAP y yo ya sé que así tienen que ir mis estribos a esas separaciones porque si no, no cumplo. ¿Ok? ¿Y qué podría pasar ya cuando lo analices en el SAP? Ya lo diseñaste, ya le metiste el sismo. Bueno, pues a lo mejor te pide, vamos a suponer que te dice, aquí le vamos a meter unas varillas de 5 octavos adicionales. 5 octavos por 25,4 son 15 milímetros. Bueno, 16 milímetros. ¿Sale? Ya cumplías con el porcentaje mínimo, ¿se acuerdan que ya cumplíamos con eso? El acero mínimo ya estaba resuelto. ¿Sí? A ver, denme un segundito, déjenme ver qué está haciendo ruido. No me Listo. Bueno, les estaba comentando, ya después que haces el diseño,
porque aquí simplemente te fuiste con características mínimas, pues a lo mejor te pidió más refuerzo, ¿no? Pues simplemente se lo pones. Ya en tu plano, pues determinas, no, pues en realidad me pidió un poquito más de varilla longitudinalmente, ¿sale? Pero eso, lo que les trato de decir es que eso no te modifica esto. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que habría que hacer, pues, es representar la varilla que te faltó. Algo así, más o menos, de manera esquemática. Entonces, ya está. Entonces, se puede hacer mucho sin aún diseñar el modelo en el SAP, el modelo en el ITABS. Puedes avanzar bastante, ya tienes esas características bien establecidas y ya después simplemente irás adaptando pues lo que te haga falta. Pero casi es una garantía, es casi al 99% que si ustedes hacen caso de la tabla que les muestro aquí, la tabla 18754, es básicamente una garantía de que cuando diseñes por cortante, ese diseño te va a pedir menos de lo que le estás colocando aquí. ¿Sí? Es casi una garantía. Acuérdense, cuando diseñamos por cortante una vez, nos pedía 400 milímetros cuadrados por metro, aplicamos lo de la tablita y se fue a 2000, 2500. ¿Sí? O sea, esto pide demasiado porque tiene dos objetivos, el cortante y el axial. ¿Vale? Entonces, pues más o menos así sería. Mañana habilitamos otra de otras dimensiones, una más grandecita, que a lo mejor nos va a pedir aquí, pues, algunos ganchos. Mañana la checamos. Y bueno, ya para cerrar el día de hoy, les quería comentar con las NTC. Vamos a abrir la NTC. La NTC en esta sección, la 934, nos ponen este esquema. Entonces, si se dan cuenta, tenemos aquí los estribos cerrados. ¿Sí? Aquí los vuelve a cerrar un poco, ¿ya vieron? ¿Por qué los está cerrando? Porque aquí hay un traslape. Hay un traslape. A eso se refiere el código de que estos estribos cerrados van a ir en esas zonas donde pudiéramos tener esto. Pero quiero que vean las fórmulas. ¿Cuál es la separación de estos estribos cerrados? 0.3 de AG sobre AC menos 1 F'C, no sé si se les haga familiar, pues son estas. Es esta. ¿Sí? Nada más que aquí no lo tiene representado por unidad de longitud, sino que la S ya la pasó de este lado, por eso está multiplicando por S. Aquí está la S. O sea, esta fórmula no te da área por unidad de longitud, te da área. ¿Sí? Pero es lo mismo. Y esta, miren, 0.09 F'C, FYH, le cambian la simbología, pero pues es esta. ¿Estamos de acuerdo? Es esta. Entonces, aquí así irían. Vean la zona de confinamiento. ¿Qué nos están diciendo aquí? B máxima se refiere a la medida más grande, que fue esta, ¿no? H. H sobre 6, pues se refiere a H, pues es la altura libre. Es esta. H sobre 6 es 1/6 del claro libre. Y 18 pulgadas, aquí te ponen 600 milímetros. Aquí le ponen un poquito más porque 600 milímetros son 23 pulgadas, casi 24 pulgadas. En el ACI nomás te ponen 18. O sea, en la NTC te exige un poco más. ¿Sí? A lo mejor, como buena práctica, el ACI te está pidiendo menos, la NTC te está pidiendo más, pues a lo mejor ponle más. O sea, aquí si le puedes aumentar otros 20 centímetros de estribos cerrados, pues no estamos haciendo ningún mal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Estamos del lado de la seguridad. Un segundo. Okay. Entonces, ahí sí la NTC pide un poquito más, pues hay que ponerle un poquito más. Estamos actuando más conservadores, ¿no? Vean los estribos, obviamente son muy similares. Aquí sí maneja el doble doblez, ¿sí?
Y pues aquí están las fórmulas, básicamente. Donde sí considero que tiene un error la NTC es en la separación S2. S2. Porque aquí nos marcan estas fórmulas. Pero estas fórmulas nada tienen que ver con lo que nos decía el ACI aquí. ¿Se acuerdan que decía 6 pulgadas o 6 veces el diámetro de la barra longitudinal más delgada? Entonces, aquí en la NTC, perdón, aquí en la NTC sí, esas no las están marcando, marcan otras. Estas están mal en la NTC. ¿Por qué puedo asegurar que están mal? Porque estas son para estribos no sísmicos. ¿Sí? Entonces, pues esa sería la... Denme un segundito. Bueno, muchachos, pues mañana seguimos platicando. Les decía, aquí tiene un pequeño error la NTC. Ahí mañana lo aclaramos, ¿sale? Ya se va a cortar la llamada. Mañana nos vemos. Cuídense. Adiós. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Adiós, adiós.